Bienvenidos a este tema tan importante y en este video vamos a empezar a ver las estructuras de datos en Python, pero las no primitivas, es decir, las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Particularmente en este video vamos a ver las listas. La lista es una de las estructuras de datos más importantes en Python. Es muy útil. Una lista es una estructura de datos que nos permite almacenar en ella casi cualquier cosa en Python. Es momento de que se las presente en persona. Vamos a Python. Aquí estamos. Vamos a crear nuestra primera lista. Le voy a llamar supermercado, que sea igual a, y para declarar una lista vamos a abrir corchetes. Esto siempre es así, con corchetes. Y dentro de los corchetes vamos a poner los elementos de la lista. Por ejemplo, vamos a poner papas. Tenemos una coma para poner un segundo elemento y lo ponemos que sea manzanas. Por ejemplo, ponemos una coma y ponemos un tercer elemento de la lista que sea pasta, por ejemplo, ¿no? Y esta sería nuestra primera lista. Ahora hagamos un print de ella para que la veamos. Supermercado. En esta ocasión no voy a dar clic en Run, porque yo no estoy en main y lo que hace Run es correr el archivo main. Para ejecutar cualquier otro archivo que no sea main, lo que tengo que hacer es irme a Shell y aquí ya estoy en la línea de comandos. Aquí voy a poner Python, espacio, y de ahí el nombre del archivo. En este caso se llama list.py, ¿va? Si yo le doy Enter, lo que va a hacer es ejecutar las líneas de código que tenemos en este archivo, en el archivo que yo le especifico aquí. Así de sencillo. Le doy Enter y listo. Aquí lo que hizo fue imprimir la lista que yo le indiqué aquí en el print. Si se dan cuenta, esta lista únicamente tiene strings, ¿no? Yo puedo crear otra lista que tenga, por ejemplo, números 1, 3, 6, 7, 23, por ejemplo. Y yo le doy print, pues únicamente va a imprimir lo que está en la lista. Hagamos aquí en la terminal python list.py, le doy enter y aquí me aparece la lista 1, 3, 6, 7 y 23. Pero las listas pueden contener más de un tipo de dato distinto. Por ejemplo, la lista que se llame mixto, perdón, en minúsculas, mixto, igual a, abrimos corchetes, listo, y dentro de la lista vamos a poner, por ejemplo, un string papas. Además vamos a poner un entero 2, otro string cepillo, por ejemplo. Y vamos a poner, por ejemplo, false, que es un booleano. Si le damos print a esto, no me debe de arrojar ningún error porque sí se pueden combinar tipos de datos en la misma lista. ¿Va? Mixto. Y aquí en la terminal voy a poner python list.py y le doy enter. Y listo, pues aquí me aparece la lista papas, 2, cepillo y false. Ahora vamos a aprender a obtener elementos muy específicos de una lista. Por ejemplo, si yo escribo mixto y abro corchetes y dentro de los corchetes pongo, por ejemplo, 2 y esto lo envuelvo en un print, veamos lo que nos arroja. Print y acá le voy a dar python list.py. Y bueno, lo que nos arrojó fue cepillo. ¿Por qué cepillo? Cepillo porque es el elemento que está en la posición 2, empezando desde el 0. Papas está en la posición 0, este 2 está en la posición 1 y cepillo está en la posición 2. Si yo aquí, por ejemplo, en vez de 2 pongo 0
y acá ejecuto el código, pues en vez de cepillo me va a dar papas porque es el primer elemento de la lista. Entonces, de esta forma, es decir, con corchetes y con un número dentro del corchete, podemos obtener elementos de una lista. Y bueno, ¿qué pasa si yo pongo un número mayor al número de elementos de la lista? Por ejemplo, 10. Sabemos que nuestra lista no tiene 10 elementos. Entonces veamos qué error nos arroja. Y bueno, aquí está el error. Dice que el índice de la lista está fuera del rango. Voy a regresar aquí el 0 para que no se quede con el error. Y voy a copiar esta línea de código y la voy a pegar aquí abajo para hacer otra cosa. En vez de 0 le voy a poner -1. Veamos qué sucede. Me voy a la terminal y ejecuto el script. Le doy enter. Si yo pongo el -1 me arroja false. ¿Por qué? Vemos que false es el último elemento de la lista, ¿va? Entonces significa que si yo agrego el signo menos y en este caso pongo el -1, entonces me va a dar el último elemento de la lista. Si yo pongo -2, por ejemplo, y ejecuto el script, me va a dar el penúltimo elemento de la lista, que es cepillo. Listo, aquí está cepillo. Si en vez de -2 pongo -4, me debería de dar el primer elemento de la lista. ¿Por qué? Porque este es -1, este es -2, este es -3 y este es -4, ¿va? Entonces, si yo ejecuto el script, efectivamente me da papas, el primer elemento de la lista. Si yo aquí pongo -5, pues me debería de marcar un error. Y listo, pues aquí está el mismo error que tuvimos hace rato. Para que se vea más claro, la posición de los elementos de una lista es la siguiente. Esta lista se llama lista y el primer elemento está en la posición 0, el segundo elemento en la 1, el tercero en la 2, el cuarto en la 3 y el quinto en la 4. Y si lo vemos con números negativos, entonces el último elemento está en la posición -1, el penúltimo en la posición -2, aquí -3, -4 y -5. Entonces, si son números positivos, empiezan desde 0 y si son negativos, empiezan desde 1. Voy a comentar esta línea de código para que no me arroje ningún error y esta de acá también. Además, voy a cambiar este de aquí por -4 para que no me arroje error. Si quisiéramos seleccionar varios elementos consecutivos de una lista, la sintaxis sería la siguiente. Por ejemplo, la lista números, los corchetes, y dentro de los corchetes vamos a poner del elemento 0 al elemento 2. Eso es lo que queremos. Haré un print para que veamos lo que sucede. Listo. Y pongo Python list.py y le doy enter. Vemos que el resultado fue 1,3, que son los primeros dos elementos de la lista. Entonces, esta forma de seleccionar elementos de una lista nos da los elementos del elemento 0 al elemento 2 menos 1, es decir, el elemento 0 y el elemento 1. Si quisiéramos, por ejemplo, que nos dé hasta el 7, entonces aquí en vez de 2 le pondríamos, por ejemplo, 4. Si yo aquí ejecuto mi programa, entonces nos da 1,3,6,7. Voy a ir comentando todos los prints que tengamos para que no se ensucie nuestra terminal con muchos resultados. Comento este de aquí, este también, este, y ahora comento este. A continuación vamos a ver cómo editar los elementos de una lista para no tener que crearla desde cero. Por ejemplo, la lista supermercado, le quiero editar el elemento que esté en la posición 1 y ese elemento va a ser igual a, en vez de manzana, que es el elemento actual, le vamos a poner piña, así.
y haremos un print para que veamos que sí se modifica el elemento. Listo, vámonos aquí a la terminal, corramos python list.py y ahora vemos que el segundo elemento de la lista es piña, ya no es manzana como era antes. Entonces, esta es la manera de editar elementos de una lista. Escribimos el nombre de la lista, abrimos corchetes, ponemos la posición del elemento que queremos modificar y hacemos igual a el nuevo nombre de ese elemento. Ahora vamos a ver cómo hacer una lista que contenga a su vez otras listas. Por ejemplo, lista igual a, abrimos corchetes y dentro vamos a poner la lista números y la lista supermercado. Así. Vamos a darle un print de lista y vamos a comentar este print para que ya no aparezca y vamos a correr el script. Aquí pongo python list.py y aquí está nuestra lista de listas. Como pueden observar, aquí está nuestra primera lista separada por una coma de la segunda lista. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el elemento piña, entonces tendría que hacer lo siguiente. Abrimos corchetes aquí. Primero seleccionamos el elemento de la lista grande que queremos. En este caso sería este elemento de aquí. Así que queremos el elemento que está en la posición 1. Y ya que obtenemos esta lista, ahora vamos a abrir corchetes otra vez y decirle que queremos el elemento que está en la posición 1 también, ¿no? Porque es el elemento piña. Así que aquí pongo un 1 y ejecuto mi código. Y listo, aquí tenemos piña. Seleccioné el elemento 1 de la lista grande y después seleccioné el elemento 1 de esta lista de acá. Ahora vamos con la parte final y más importante del video. Vamos a ver algunos de los métodos que tienen las listas. Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones y las listas tienen algunos métodos ya predefinidos. Ahorita vamos a ver los métodos más importantes de las listas. Vamos a comentar esta línea de código para que ya no aparezca en la terminal con un gato. Y el primer método que vamos a ver de las listas es append. Este método nos sirve para agregar un elemento nuevo a una lista existente. Este método agrega el elemento al final de la lista. Veamos un ejemplo. Vamos a poner supermercado, que es la lista que declaramos arriba, y haremos un punto append, así se utiliza. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a agregar el nuevo elemento que queremos agregar a la lista supermercado. Por ejemplo, ajo, ¿va? Vamos a hacer un print de supermercado antes de realizar el append y uno después de realizar el append. Esta línea la voy a copiar y la voy a pegar acá abajo. Listo. Y ahora ejecutemos nuestro programa. Antes de eso voy a limpiar mi terminal. Le voy a dar clic aquí a este bote de basura que dice clear. Y pues ya se limpia la terminal, ¿va? Y ahora sí le damos python list.py. Le damos enter. Y bueno, aquí nos muestra la lista antes de que le agreguemos el elemento con el append. Y aquí la nueva lista. Aquí está el elemento ajo. Prácticamente eso es lo que hace append. Ahora vamos a ver el método extend. Así. Vamos a dejar unos enters para que se vea más. Y vamos a copiar estas líneas de aquí para no tener que escribirlo. Lo pegamos por acá. Y vamos a comentar estas de acá para que no ensucien el resultado final. Listo. En vez de append vamos a poner extend. Extend, así. Y en vez de que sea solo un elemento, vamos a poner corchetes dentro y vamos a poner más de un elemento. Por ejemplo, ajo
peras y uvas. Ahora ejecutemos nuestro programa y veamos lo que sucede. Le damos Enter y listo. Aquí tenemos la lista original y por acá tenemos la nueva lista. Básicamente Extend es muy parecido a Append, pero Extend te permite agregar más de un elemento a la lista. Por ejemplo, aquí agregamos ajo, pera y uvas. Y con el Append únicamente agregamos un elemento a la lista. Esa es la única diferencia. Ahora veremos un método que se llama insert. Y le voy a poner insert. Y voy a copiar y pegar estas líneas acá abajo. Le doy unos enters y voy a comentar estas líneas de código para que no ensucien el resultado del insert, del ejemplo. ¿Va? Y aquí en vez de extend le pongo insert y voy a borrar todo esto que está aquí adentro. Y prácticamente lo que hace el insert es permitirnos agregar un elemento a nuestra lista, pero lo podemos agregar en la posición que queramos. Por ejemplo, si queremos agregar un elemento en la posición 0 de nuestra lista y el elemento es brócoli, entonces nos va a permitir agregar ese elemento en la posición 0. Es decir, el primer elemento va a ser brócoli. Así que voy a ejecutar nuestro script y bueno, aquí tenemos la lista original y aquí tenemos la lista una vez que le agregamos el elemento brócoli en la primera posición, ¿va? Yo podría agregarlo en la segunda posición y si ejecuto mi programa, entonces pues brócoli se pone en esta posición y los demás elementos se recorren. Ahora veremos el método que se llama pop y vamos a copiar y pegar estas líneas que están aquí, las pegamos por acá. Vamos a comentar estas líneas así. Y acá abajo en vez de insert le vamos a poner pop de esta forma. Vamos a borrar lo que está dentro de los paréntesis y vamos a poner, por ejemplo, bueno, vamos a dejarle el 1, ¿va? Vamos a ejecutarlo para que veamos lo que sucede. Si se dan cuenta, lo que sucedió fue que eliminó el elemento que está en la posición 1. Este es el elemento 0 y este es el elemento 1. Y aquí ya no lo tenemos. Entonces, este método lo que hace es eliminar elementos de una lista por posición. Por ejemplo, aquí si le pongo un 2, va a borrar el elemento pasta. Vamos a ver si sí. Y pues bueno, sí lo hizo, ¿no? Ahora vamos a ver uno muy parecido a pop, pero tiene una diferencia. Y ese método se llama remove. Lo voy a pegar por acá abajo y voy a comentar estas líneas de acá arriba. Listo. Y se llama remove, así. Entonces vamos a poner remove en vez de pop, así. Y dentro de los paréntesis vamos a poner el nombre del elemento que queremos que elimine de la lista. Por ejemplo, si queremos que quite el elemento papas, entonces lo escribimos, ¿no? Y vamos a ejecutar el script, enter, y listo, pues eliminó el elemento papas. Es muy parecido al método pop, pero la diferencia es que pop elimina elementos basado en la posición del elemento y remove elimina elementos basado en el nombre del elemento, como aquí lo vemos. Por último, vamos a ver dos métodos más y uno de ellos se llama reverse, ¿va? Y antes de continuar con reverse, vamos a comentar estas líneas de código. Listo. Veamos lo que hace reverse ejecutando el programa. Vamos a poner aquí python list.py y le damos enter. Aquí tenemos la lista original y aquí tenemos la lista una vez que se le aplicó el método reverse. Y básicamente lo que hizo fue voltear la lista, ¿no? Si antes el último elemento era pasta, ahora es el primer elemento. Y si antes el primer elemento era papas, ahora es el último elemento. Entonces reverse
volteo la lista por completo. Y el último método que vamos a ver se llama sort, ¿va? Vamos a copiar esto de aquí, lo vamos a pegar por acá y en vez de reverse vamos a poner sort y aquí también sort y listo. Bueno, vamos a comentar estas líneas de acá arriba. Y una cosa más, en vez de utilizar la lista supermercado, vamos a usar la lista números. Y ahorita veremos por qué vamos a usar mejor esta lista. Listo, ejecutemos nuestro script con python list.py, demos enter y veamos lo que sucede. Pues prácticamente no hay ninguna diferencia entre ambas listas, ¿no? Y eso es porque cuando yo declaré la lista acá arriba, puse los números en orden, ¿no? Pero para que se vea más claro, vamos a agregarle aquí un 22, aquí un 13, después un 71, de ahí un 56 y yo creo que con eso. Con eso vamos a poder ver muy bien la diferencia y para qué sirve sort. Y ejecutamos de nuevo nuestro script. Y ahora sí podemos ver la diferencia, ¿no? Pues es muy sencillo. Únicamente lo que hace sort es ordenar una lista de menor a mayor. O bien si fuera una lista de strings, lo que haría sería ordenarla en orden alfabético. En este caso son números, entonces aquí están los números ordenados. Y bueno, estos son todos los métodos que vamos a ver de las listas. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y en la descripción del video les dejaré documentación adicional a estos métodos. Nos vemos pronto. Hasta luego.